Voy a trabajar a continuación en un proyecto que va a ser un fotomontaje y un fotomontaje entendido desde el punto de vista del montaje con el objetivo de engañar al ojo humano. Es decir, hasta ahora lo que hemos hecho probablemente han sido más proyectos de fotocomposición que de fotomontaje. Es decir, fotocomposición en el sentido de integrar, de unir varios elementos, pero no necesariamente de realizar un trucaje que queramos engañar al ojo humano. Pero en este caso sí que queremos hacerlo. Por ejemplo, cuando yo antes previamente he hecho esto, vamos a ver, cuidado aquí. Cuando yo me he ido, por ejemplo, a fotomontaje aquí, ¿dónde estás? Fotomontaje, aquí estás, y tenía este proyecto, pues yo, a ver, honestamente no quiero engañar al ojo humano. Es decir, está claro que pues esto es una composición que yo he hecho, que pues aparece por encima, que queda muy bonita, pero no es, digamos, el típico truco engañoso. Pero ahora sí que quiero hacerlo en el sentido de que quiero mezclar dos fotografías de manera que el ojo humano o no se dé cuenta o se dé la menor cuenta posible. Para ello, por tanto, tengo por aquí, vamos a ver, me he preparado unos documentos, me he preparado unas fotos aquí en Mac, usuarios, compartido y elegidas. Vale, pues elegidas me las voy a llevar a Photoshop y bueno, lo voy a pegar aquí mismo en Photoshop, es posible, bien, pues introduzco mi contraseña y ya está. Y si todo ha ido bien, elegidas aparece en el escritorio, lo paso a Photoshop, vale. Vamos a ver qué tenemos dentro de esa carpeta de elegidas. Me voy a elegidas y tengo unas cuantas fotografías donde tengo, pues por ejemplo, personas. Y hay una de ellas que es, por ejemplo, pues esta persona de aquí que yo quiero separar del fondo y me la quiero llevar a otro proyecto. Así que tengo el pequeño problema de que además esa persona pues está mezclada con otra persona de fondo, pero bueno, en esto consiste un poco la dificultad y el reto que tenemos que superar. Esta persona, digamos que la quiero integrar, por ejemplo, mira, aquí tengo la persona sin alguien de fondo, así que igual quizás sea mejor. Por ejemplo, en este fondo de aquí. Está claro que son dos fotografías diferentes, dos entornos diferentes, ¿verdad? Vamos allá. Así que voy a arrancar Photoshop y voy a traer estas dos fotografías. Una es esta, aquí la tenemos, y otra es esta de aquí. Vamos a verlo así. Ahora, no, esta justo no. Esta ahora sí. Bien, lo que quiero, por tanto, es insertar esta persona dentro de esta foto. Lo importante, evidentemente, en primer lugar, es que la iluminación sea lo más igual posible. Quiero decir que si tengo aquí un día nublado, aquí debo tener un día nublado. ¿Por qué? Pues porque si este es un día nublado y este es un día soleado y hay sombras, estas sombras no las voy a encontrar en este modelo original. Así que, ¿qué pasaría si por tanto el día fuera soleado? Bueno, pues no sería imposible de resolver, pero tendría que sufrir un poco más. Entonces vamos a hacer este ejemplo con un día nublado y para ello voy a hacer lo siguiente. Voy a recortar a esta persona, digamos en principio, en cuadrado. Así que Control C y sobre la siguiente imagen Control V. Y en este caso, fijémonos que tengo esta persona colocada ahí en la pantalla. En primer lugar, me la debo poner a una escala, digamos, que ni parezca un gigante ni parezca un enano. Más o menos, si nos fijamos por la distancia a la cámara y por el tamaño relativo con otros objetos, es decir, si estuviera ahí, encima de este pasillo, pues sería gigante, fíjate la puerta. Pero el caso es que por el efecto de perspectiva, pues evidentemente cuanto más cerca esté esa persona, más grande puede ser, sin ningún problema. Fíjate, por ejemplo, el tamaño de esa ventana y el tamaño de esa ventana. Si lo medimos en píxeles, esta ventana es más grande que esa, pero también hay que tener en cuenta que esta está más cerca. Bien, una vez que tengo esta capa, voy a eliminar el fondo.
Eliminar el fondo es algo que tengo que hacer con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Lo puedo hacer con con la varita mágica. Promedio, bien, tolerancia, poca, ¿vale? Vamos a empezar a eliminar. Así que empiezo a eliminar, empiezo a eliminar, empiezo a eliminar. Si os fijáis, lo que estoy haciendo es eliminar los píxeles, eso no, eso es el pantalón, los píxeles de esa persona, los píxeles que tiene esa persona alrededor del cuerpo. Así que voy eliminando, voy eliminando, voy eliminando, voy a quitar la cartera azul. Voy eliminando, voy eliminando. Cuidado con el brazo. Vale, aproximadamente así. Voy eliminando. Cuidado con la cabeza. Contiguo, sí. Y voy eliminando finalmente. Tolerancia 2. Hasta quedarme un poco con el perfil. Estoy usando la varita mágica en aquellas zonas que rodean a la cabeza. Y en poco más, tolerancia 1, aquí va a ser difícil, aquí hay que hacerlo manualmente. Porque fijaos que me intenta recortar el pelo. Y no me preocupo del resto de zonas, si queréis incluso podemos quitar esto, porque todo el resto de zonas lo voy a resolver con el borrador. Con la goma de borrar, si incluso tuviéramos pues alguna tableta gráfica sería mejor para trabajar, pero bueno, elimino esta parte de aquí, repaso un poquito los contornos, porque la varita me deja un resultado muy duro, pero fíjate que dándole un repaso, por ejemplo, con la goma, lo que estoy haciendo es suavizar los contornos y por tanto mejorar un poco ese recorte. Esto sería la mano, así también la integración con el fondo será mejor. Esto es el pantalón. Aquí poco más que decir, ahí está más o menos bien. El pantalón ahí, aproximadamente. Como os digo, pues una tableta en este caso nos puede ayudar a trabajar mejor. Aunque también pues le echamos paciencia un poco, con el ratón también lo podemos conseguir. Ahora, una vez que tenemos esto, aumento un poco el tamaño del borrador y evidentemente empiezo a borrar todas aquellas cosas que se me quedan alrededor de esta persona. Voy borrando, intentando no dejar ningún píxel, voy borrando. Voy borrando por aquí. Tengo, como puedes ver, algunos píxeles por la parte interior al camal del pantalón. Esto es difícil de resolver, pero no imposible. Por tanto, hacemos una goma de borrar más bien pequeña y ajustamos y afinamos ahí esa parte de borrado. Bien, ahí lo tendríamos, por ejemplo. Y ahora, por tanto, ya tenemos esta persona. Voy a borrar un poco estos píxeles que son del fondo. Tenemos a esta persona preparada para ser insertada en el fondo. Así que coloco el fondo y vemos cómo tenemos un principio de inserción. Pero hay una cosa que no me gusta especialmente y es que fijémonos que esta persona está como flotando en el suelo. Si nos fijamos en la imagen original, esa persona tiene un poco de sombra arrojada en el suelo. Incluso si el suelo está húmedo, incluso hasta tiene un principio de reflexión. Pero esto se puede aplicar prácticamente a cualquier persona. Pero esta persona, fíjate en la sombra de esta persona, pero en este fotomontaje
esta persona parece que está flotando porque no tiene precisamente esta pequeña sombra. Detalles como estos, que no son realmente detalles de retoque de Photoshop, sino que son detalles de comprensión de cómo funciona la luz. De paso también, ¿verdad? Voy a aprovechar para limpiar estos píxeles, que también son una de las cosas por las cuales puede llegar a fallar el fotomontaje. Entonces, lo que voy a hacer, por tanto, es añadir esa sombra de manera manual. Y digo de manera manual porque no hay prácticamente manera de que el programa lo pueda generar por mí. Pero si lo genero yo, cuidado, ahí me he comido un trozo demasiado grande de la mano. Bien, pero si lo genero yo, estoy limpiando todos estos píxeles blancos que generan una especie de aura que pues, puede causar que se pierda credibilidad. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer, por tanto, es crearme una capa nueva. Y esta capa la voy a llamar sombra. Esta es la persona. Y dentro de la capa de sombra voy a hacer algo, fíjate, algo así. Voy a pintar de color negro un poco la sombra que proyectaría esta persona. Y tú dirás, bueno, hemos pasado de tener una sombra muy fuerte, perdón, de no tener sombra a tener una sombra muy fuerte. Ya, pero yo a continuación voy a aplicar un desenfoque gaussiano. Ahora lo vemos, ese desenfoque gaussiano aproximadamente. Y voy a hacer pues algo así. Ok. Muevo la sombra un poco hacia abajo. Y también lo que tengo que hacer, aparte de hacerla un poquito menos presente, es pintar. Pintar de manera que, de hecho, voy a pintar en otra capa aparte. Pinto, por ejemplo, por aquí, los pies, de manera que la sombra de contacto de los pies sea fuerte. Y luego tengamos una sombra menos fuerte para el resto del cuerpo. Fíjate que tengo la sombra de contacto, es esa de ahí, y la sombra general. Entonces, las dos sombras, al final, me ayudan a situar a la persona en el suelo. Date cuenta que ahora, antes la persona estaba volando, ahora la persona tiene una sombra. Y por supuesto, si comparamos con la vida real, fíjate cómo es la sombra de esa persona mismo en la vida real. Fíjate que no es tan dura como la estaba pintando yo. Así que lo que hago es jugar a bajar la dureza de la sombra a aproximadamente una cosa así, hasta que visualmente pues tenga credibilidad. Fíjate, antes estaba así, estaba flotando, ahora está así, está pegado exactamente sobre el suelo. Únicamente ahora me quedaría hacer un pequeño retoque de color, un pequeño retoque de luz, porque bueno, estoy pensando que igual esta persona es demasiado oscura para el entorno. Eso no quiere decir que lo sea, porque fíjate que realmente está más o menos dentro del color, pero no me cuesta nada crear una máscara. Vamos a verlo. Voy a invertir la selección. A ver. Voy a invertir la selección. Y ahora voy a aplicar una capa de niveles, por ejemplo. Una capa de niveles con máscara, que fíjate por tanto que se va a aplicar a esta persona. Entonces, yo lo que puedo hacer es aclararla un poco para mejorar la integración y en definitiva, como ves, pues que esa persona pueda acabar integrada dentro del proyecto. Hasta un momento, déjame que recorte proporción la que quiera y simplemente para realizar un trucaje y hacer pensar que realmente esta persona está dentro de este espacio cuando realmente no lo está.